Bien, comenzamos la presentación del curso destinado a aprender las claves para la realización del trabajo de fin de grado o del trabajo de fin de máster o, por extensión, de cualquier trabajo de investigación. El nuevo plan de estudio, a través del Plan Bolonia, ha incorporado la división de la enseñanza superior en 3 niveles, de modo que el final de los diferentes procesos de estudio, ya sea de grado o ya sea de máster, coincide con un trabajo final de estudio a través del cual se deben de demostrar que las asignaturas, prácticas y conocimientos adquiridos han sido asimilados, de modo que el alumno ha de mostrar capacitación para realizar actuaciones profesionales en el marco de cada disciplina específica. Este trabajo, que culmina el proceso de formación de los alumnos, debe mostrar las competencias adquiridas y la consecución de los objetivos globales programados. El objetivo concreto a perseguir es acreditar la madurez y la profesionalidad de un trabajo realizado a conciencia. El trabajo de fin de grado exige que se ofrezca seriedad, tanto en el planteamiento como en su ejecución, incorporando el rigor formal característico de un trabajo científico cuidado. Desde luego, no son aceptables las faltas de ortografía. Se debe de cuidar especialmente la acentuación y la colocación adecuada de las comas. No es aceptable una redacción apresurada, donde se aprecie, por ejemplo, falta de correlación entre sujeto y predicado o las frases interminables con añadidos que generan contenidos que son ambiguos o que resultan difíciles de entender. El trabajo debe de reflejar la adquisición de diferentes competencias. Entre estas se encuentra la búsqueda adecuada de información. Un buen trabajo de investigación no puede apoyarse en unas fuentes que sean deficientes. Las fuentes deben de ser lo más actualizadas posible. Deben de incorporar estudios científicos que ofrezcan una visión actual del problema. Eso no quita que en un momento dado se pueda recurrir a fuentes que en un momento dado puedan tener alguna antigüedad, pero desde luego deben de constituir una base científica que no eluda la incorporación de lo más actual que haya en la materia. Debe incorporarse también la capacidad crítica de aquel que hace el trabajo. El que hace el trabajo no puede estar al margen de aquello que es objeto de estudio. Tiene que posicionarse, es decir, tiene que mostrar cuál es su sensibilidad en relación al problema que se trata. También tiene que ofrecerse la capacidad para analizar contenido, que es lo más relevante que hemos encontrado en cada una de las fuentes de estudio, así como la capacidad para hacer un uso adecuado de la bibliografía. Es necesario seleccionar aquellas fuentes bibliográficas que tengan más peso científico. También hay que tener en cuenta que cuanto menos rigor tengan las fuentes que hemos seleccionado, necesariamente el resultado va a quedar condicionado por esa deficiente selección. Tenemos que identificar quiénes son los autores que más y mejor han analizado los distintos problemas que vayan a ser objeto de investigación. Y ahí también otro elemento a considerar es la capacidad para argumentar. El trabajo tiene que ser de elaboración propia, independientemente de que se apoye en estudios científicos previos. El
quien realiza el trabajo de fin de estudio debe de abordar un esfuerzo argumentativo para trasladar aquellos puntos que sean más relevantes en la cuestión tratada y tratarlo de forma crítica, de modo que le permitan llegar a conclusiones que sean relevantes para el ámbito de la investigación o del problema tratado. Un trabajo académico nunca puede ser un resumen de lo que otros han hecho o han investigado. En él se proyectan las ideas del autor, que por tanto debe posicionarse y ofrecer una reflexión crítica y en profundidad del tema elegido. De forma necesaria se ha de argumentar la defensa del posicionamiento adoptado. El razonamiento ofrecido debe de ser sólido y apoyado en un proceso de rigurosa lectura. De modo que la lectura crítica y reflexiva ha de ser fundamental para acometer con éxito la tarea. No hay que incurrir en la simplificación de que todos los trabajos que se realizan a la finalización del grado mantienen una línea uniforme. Obvio resulta que en cada facultad, en cada especialidad, hay unas concreciones específicas en cuanto a modalidades, en cuanto a temáticas, en cuanto a criterios formales. Hay que tener en cuenta que si no se respetan los criterios formales, por ejemplo, pues utilizan de forma no homogénea la cita que incorpora el trabajo, o el texto no está justificado, de forma que todas las líneas de cada párrafo acaben alineadas. Si eso no se respeta, la primera impresión que tendrá aquel que tenga que valorar el trabajo será: este trabajo se ha hecho de manera tan descuidada que ni siquiera los aspectos formales más evidentes se han respetado. Por tanto, eso favorecería una impresión muy negativa del trabajo. Hay que tener en cuenta que también hay diferentes tipos o enfoques que vendrán determinados en diferentes casos por el estudio del caso concreto, por la traducción de una experiencia práctica que puede ser el objeto del trabajo de fin de grado, en los estudios de campo. Podemos hablar de análisis empírico, que estudian una determinada práctica, las entrevistas, los análisis clínicos, la realización de prototipos o de proyectos, mientras que en otros, y en realidad en una modalidad que se adapta prácticamente a todas las especialidades, el trabajo de fin de estudio más universal, digamos, o más extendido, que permite llevarse a cabo en casi todas las especialidades, es la revisión bibliográfica. Y en ella nos vamos a centrar en este presente curso. El ambicioso propósito que se describe ha chocado en ocasiones con la falta de medios y de profesorado que ha hecho que se optara por un sistema de designación de tutores para realizar el seguimiento de los trabajos que a la postre se ven desbordados en la acumulación de tareas que suelen tener los tutores. La consecuencia resulta casi inevitable. No resulta viable impartir de forma individualizada la docencia precisa para formar a los alumnos. Surgen así, pues, serias dudas al comenzar el trabajo de fin de estudio. Entre ellas, ¿cómo afrontar el trabajo de investigación? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se estructuran las diferentes fases del trabajo? ¿Cuál es la metodología adecuada? Aquí tenemos que tener presente que el método elegido debe de estar claro desde el primer momento. En función del método
se planificará la manera en que se abordarán cada una de las diferentes fases del trabajo. ¿Cómo se buscan las fuentes fiables? Tenemos que identificar quiénes son los autores si hablamos de estudios doctrinales o de trabajo científico, quiénes son los autores que en la actualidad abordan la temática que se haya elegido para poder tener una base sólida sobre la que apoyar nuestras conclusiones o el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Cómo se elige un tema y un título adecuado? Hay que tener presente que el tema elegido es algo básico. Tenemos que buscar una materia en la que el alumno mantenga una especial sensibilidad o interés. Evidentemente, si hace un trabajo sobre algo que no le suscita especial curiosidad científica o interés concreto de tipo profesional o del que sea, obviamente la proyección de la falta de interés se traducirá en los resultados, que obviamente dejarán que desear en este aspecto. El título también resulta adecuado, dado que tiene que describir el contenido de la materia tratada. ¿Cómo se desarrolla la estructura? Obviamente hay que seguir unos pasos. El trabajo tiene una estructura que hay que seguir. Básicamente hay que considerar que en general, aparte del título, el trabajo debe de tener un índice. El índice debe de estar perfectamente estructurado para indicar con un simple vistazo cuáles son los contenidos que se van a tratar en el trabajo. Luego debe de figurar una introducción que incluya los objetivos que se persiguen y la materia tratada, así como la metodología, luego el desarrollo del cuerpo central del trabajo y finalmente las conclusiones. ¿Cómo se cita de forma adecuada? Esto es uno de los grandes problemas con los que se suelen enfrentar los alumnos. Normalmente, bueno, en muchísimas ocasiones, nadie les ha explicado cómo se hace de forma adecuada, cómo se hace de forma homogénea, de manera que no daña la vista el ver que cada una de las citas está hecha de una determinada forma o que incluso se utilizan, esto es más grave, diferentes modalidades de citas. Esto en un momento dado podría ser absolutamente inadecuado. También hay que fijar qué objetivos se deben perseguir. El trabajo de fin de estudio persigue alcanzar una finalidad. Normalmente pues, podrá ser el avanzar en la materia objeto de estudio, ofrecer alguna hipotética solución, plasmar el criterio de pensamiento crítico del autor, etc. En definitiva, bueno, también obviamente me faltaba por comentar otra última cuestión muy relevante, cómo defender el trabajo de fin de estudio. La capacidad crítica del alumno, desarrollada a través del trabajo, debe de plasmarse también de forma plástica en la defensa oral del trabajo. Vamos a ver también algunos elementos interesantes que nos van a valer para defender de forma oral el trabajo de fin de estudio. Y bien, con esto cierro la introducción haciendo ver que vamos a utilizar como elemento de apoyo el libro Cómo hacer el mejor TFG-FM, publicado por la editorial Atelier,
y que va a seguir de guía para la realización de los trabajos de fin de estudio a través de cada uno de los pasos. Muchas gracias.